¿Qué tal, chicos? Buenos días. Bienvenidos a su clase de hoy. Bueno, pues hoy vamos a comenzar un tema nuevo. Vamos a comenzar, ya vamos a dejar un poquito atrás, perdón, eh, el tema de nuestra última clase, que fueron los formantes grecolatinos. Y vamos a comenzar, ya hablamos sobre la formación de las palabras y todo esto. Y hoy vamos a comenzar un tema muy interesante que me gusta mucho, que es la oratoria. Como parte de su aprendizaje en la preparación de la lengua española es importante. Ya aprendimos cómo estructurar un mensaje oral, ya aprendimos cómo formar palabras, cómo se forman los elementos, las composiciones, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora vamos a ponerlo en práctica y vamos a hablar sobre la oratoria. Y tenemos en la oratoria una gran herramienta, no solo de comunicación, sino también de transmisión de mensajes. Todo el tiempo estamos hablando, todo el tiempo tenemos que hacer frente a un público, tenemos esa oportunidad de expresarnos, pero el asunto es que nos cuesta mucho trabajo. El terror de muchos estudiantes es que les pidamos que nos hagan una presentación o una exposición. Yo creo que es a lo que más terror le tienen algunos, no todos, y vamos a comenzar a cerrar este ciclo sobre ese tema tan importante, ¿no? Quiero que ustedes se lleven esta herramienta para el próximo semestre, empezar a ejercitarla. Entonces, ¿qué es la oratoria? Bueno, la oratoria es un género de la literatura que se encuentra formado por el discurso, el sermón, la disertación, etc. Son componentes de esta herramienta. Entonces, la oratoria es el arte de hablar en público informando respecto a un determinado tema, entreteniendo y conmoviendo. También, pues, llevando un poquito a la reflexión. Su objetivo es persuadir con sus argumentos a todos los oyentes. Entonces, vamos a ver a partir de hoy algunas características de la oratoria, y hay dentro de esos componentes de las características de la oratoria hay tres formas de cómo podemos verlo, ¿no? De tres perspectivas de esas características. La primera va a ser según el orador, la segunda va a ser según el punto de vista físico, es decir, su presentación física. Es decir, cuando hablamos de las características según el orador, estaríamos hablando sobre qué necesita esa persona para poder presentarse ante un auditorio. La segunda, pues, es su aspecto físico. Hay elementos físicos que cuidar dentro de la oratoria. Y el tercero será su punto de vista intelectual y emocional, es decir, la forma en la que estructurará su discurso, su material, para así llegar a pasar esa información. Pero primero quiero que veamos los elementos de la oratoria. Estas características las vamos a ir viendo en esta clase y muy probablemente en la próxima clase con mayor tranquilidad, pero ahorita vamos a escribir sobre los elementos de la oratoria. Entonces, dentro de los elementos de la oratoria tenemos elementos principales, elementos secundarios, y vamos a tratar de escribirlos. Entonces, entre los elementos principales se encuentra el orador, que es la persona a cargo de la elaboración, planteamiento y manifestación del discurso. Tenemos el discurso, que